Ok. Hoy vamos a tratar el mesianismo judío versus el cristianismo gentil. Las 27 diferencias básicas que existen entre ellos dos. Para tratarlo, recuerden, el Worldwide Ministry lo que quede, soy el rabino Yosef Ben Márquez, y estamos originalmente en judaísmo mesiánico nazarí. ¿Ok? ¿Cuáles son las tres bases del Tanakh? Fíjense, habíamos visto que la primera base es las dos creaciones. Hay dos creaciones y esas dos creaciones son básicas. ¿Ok? La primera creación, que fue la gente normal con todos los animales, y la segunda creación, Adán y Eva. Vienen también los patriarcas y los matriarcas y sus descendientes. Y también adicionalmente en el Tanakh está el pacto del Sinaí dado a Elohim, a Moshe y al pueblo judío y su caminar a través de ese pacto. Eso es lo que nosotros vemos en el Tanakh. ¿Qué es el Elohim? El Elohim de Israel es como una fuerza que ha llenado y ha muestrado un linaje que creó una nación. De Adán y Eva, la segunda creación, él creó un linaje de personas y ese es el linaje de las personas que van a ser salvas. Ahora, ese linaje es único. Quiere decir que de billones de personas, 70, 80 millones, como dice Jeremías, van a ser salvas. Adicionalmente a eso, una de las cosas que tenemos es cuáles son las tres bases del que tú vienes a salir. Ya vimos las tres bases del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuáles son las tres bases del Nuevo Testamento? La primera es Yeshua, como profeta. Él no vino como Mesías, él vino primero como profeta, después vendrá como Mesías. Adicionalmente a eso, él trajo 12 discípulos. Es importante la palabra 12. Eran apóstoles o discípulos, todos los demás fueron personas que agregaron. Pero realmente los apóstoles eran 12 o discípulos. Y también tenemos que saber que al final de todo eso hay profecía, y esa profecía tiene que ver con el Apocalipsis, la segunda venida de Yeshua y el cumplimiento de la profecía de Mesías. Entonces, cuando el Yeshua, que vino como profeta, ahora va a cumplir como Mesías al final de los tiempos, empezando especialmente con el milenio. Vamos a hablar de algo importante. La primera cosa que uno tiene es los judeos cristianos. Los judeos cristianos se aplica a la comunidad judía de seguidores de Yeshua que siguieron observando los ritos y creencias judías después de su muerte y la resurrección en el año 32, hasta la rebelión de Bar Kokhba que sucedió en el 132-135 después de Cristo, pasando por la destrucción del templo en el año 70. Esas personas que oyeron a Yeshua y después de ese tiempo se enfrentaron ante la dificultad, siempre iban a las sinagogas. Y lo dice claramente en Hechos 21:20. Y ellos, al oírlo, glorificaban a Elohim. Luego le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares, es la palabra interesante, millares, hay entre los judíos que han creído, pero todos son celosos observantes de la ley de Moshe. Todos son celosos observantes de la ley de Moshe. Todos estudiaban esa ley. Esto también puede contrastarlo en Hechos 22:12, en Primera de Juan 5:2 y en Apocalipsis 14:2. 12. ¿Okay? Estos tres, usted puede leerlos y claramente va a ver que todos practicaban. En Apocalipsis 14:12 dice claramente que las personas hacían que practicaban los mandamientos de Elohim y tenían a Yeshua como su Mesías. En 1 Juan 5:12 dice que si somos parte de él, si somos de su descendencia, nosotros tenemos que practicar los mandamientos de Dios. Lo dice muy claramente, mandamientos de Dios, no de Cristo, de Dios. Y en Hechos 22:12, ¿alguien lo tiene? Apocalipsis 14:12. Aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahoshua. Tienen las dos cosas. Esos son los judíos cristianos. Eran personas que tenían las dos cosas. No eran unas personas que simplemente tenían la fe y la creencia, y porque venida por la gracia. Todos recibimos esa gracia, pero adicionalmente tienes que hacer los mandamientos de Elohim. ¿Alguien podría leer, por favor, Hechos 22:12? Entonces un tal Yanahaya, hombre piadoso y conforme a la Torá,
que tenía buen testimonio de todos los yahuditas. ¿Se dieron cuenta? Conforme a la Torah, conforme a la ley de Moshe. Él fue el que supuestamente sacó las escamas de Pablo. Él pudo ver y comenzar a entender lo que Yeshua decía. ¿Por qué lo hizo? Porque era un hombre piadoso, un hombre que se dedicaba verdaderamente a la Torah. Así él practicaba, reconocía al Mesías, pero al mismo tiempo practicaba la Torah. Juan Vamos al 5.2, siguiente. primera 5.2 dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos sus mandamientos. Muy bien. Vamos a lo siguiente. Aquí, los judíos cristianos hoy se denominan judío mesiánico nezarín. No son cristianos. ¿Por qué no son cristianos? Porque los cristianos no tienen la ley. Los cristianos se eliminaron completamente la ley. Los cristianos dicen que la ley está en tu corazón, lo cual es falso. No está en ningún corazón porque los cristianos no practican ninguna de las cosas que la ley dice. Ni las más remotas, ni las más suaves. Supuestamente aman a todo el mundo. Pero lo que hacen es juzgar a cada momento las cosas. Entonces no son cristianos. Y siguen con las mismas prácticas de sus antepasados. Así como también ellos, estos judíos cristianos, seguían con las mismas prácticas de sus antepasados. Así como también son descendientes directos de la casa de Israel, de Efraín. Y eso es importante. Que se mudaron alrededor del Mediterráneo, como lo explica Hechos 2, 5, 11. Cumpliendo con los mandamientos de Yeshua. ¿Por qué? En Mateo 15, 24 dice, él respondiendo dijo, no fue enviado sino ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y en Mateo 16 dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? La gente que hoy por hoy vivía en el Mediterráneo y fueron un poco sus descendientes, que algunos de ellos fueron para Europa, la parte norte, otros para América. Esos son los descendientes. Veamos también que originalmente los judeocristianos versus los cristianos gentiles, los judeocristianos se caracterizaban por su observancia de la ley de Elohim, dada a Moshe en la Torah. La ley no es de Moshe, la ley es de Elohim. Y está en el Pentateuco, como la observancia del Shabbat, del Sabbat, del calendario judío, de las leyes y costumbres judías, la circuncisión o la asistencia a la sinagoga. Eso era parte de lo que yo pensaba. Los historiadores usan esta nomenclatura judeo-cristianos generalmente para diferenciar a los seguidores de Yeshua del origen judío con los cristianos gentiles de Pablo. Es importante esta acotación. Pablo, de alguna manera, cambiaron su palabra y lo convirtieron en una nueva religión y se llama cristianos gentiles. Muchos del siglo I eran judíos practicantes diferentes de otros judíos de su tiempo en aceptación de Yeshua. Esa es la única diferencia que tenían con los judíos de su tiempo. Los cristianos gentiles de Pablo, porque vienen de ellos, de Pablo, el cual predicaba contra la imposición a los gentiles de la práctica judía y en particular de la circuncisión, 1 Corintios 7, 18, 24 o Filipenses 3, 2. Solo por gracia de ser. Exacto, es solo por gracia, pero tienes que tener una base y la base son los mandamientos de Dios. Palabras de Pablo fueron mal interpretadas y crearon el cristianismo como lo conocemos hoy. ¿Somos cristianos? No, porque nosotros practicamos lo que dice el creador del universo. Fíjense, Yeshua dijo a sus seguidores que observaran las enseñanzas de la Torah dadas por los fariseos sin la ley oral. Lo dice en Mateo 23, 1, 4, sin la ley oral. Oigan lo que ellos hacen, pero no digan lo que ellos realmente quieren decir, porque muchas de esas cosas son ley oral. Sin abolir la ley de Elohim, transformando por la gracia de Elohim, perdonado su pecado y practicando los mandamientos de Elohim. Los judíos cristianos siempre continuaron adorando en las sinagogas durante siglos, hasta que hubo una división en los propios judíos que dijeron no los queremos más acá, no queremos a nadie que lea la Septuaginta, no queremos a nadie que originalmente venga o predique sobre Yeshua. ¿Dónde están esas 10 tribus? En el Mediterráneo. Por eso es que dice en Actos 2, 5, 11, como Hechos. Pues cada uno, Hechos 2, 5, 11, pues cada uno de nosotros los oímos en su propia lengua que nacimos, partos, medos, y se dan cuenta, cada una de estas cosas que yo voy nombrando está aquí. Existían los medos y los partos, y los que habitamos en Mesopotamia, la Judea, y también Capadocia, Ponto,
Asia se llamaba, lo que hoy conocemos como Turquía, era Asia. Frigia y también Pánfilia, Egipto y las regiones de Libia, junto a Cirene y los romanos forasteros, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, los oímos hablando en nuestra lengua las maravillas de Elohim. Esta gente que hablaba maravillas de Elohim, que todos fueron y cada vez que había el Pesach, la Pascua, ellos venían todos para acá, eran todos de aquí. Gente que después sus descendientes fueron obligados por la Iglesia Católica a convertirse al cristianismo, a mentir a sus propias raíces, pero ellos con el tiempo se han ido convirtiendo poco a poco de nuevo. Amén. Son parte nuestra, son 70 millones de personas alrededor del mundo, junto con las personas de Judá. Recuerden, no todos los judíos siguen los mandamientos de Elohim, aunque sean judíos. Pero hay una parte muy fuerte que practica los mandamientos de Elohim, la Torah. Y que hay de los que se enojaron, que se fueron de aquí, que nosotros sabemos que tenías ¿cómo se llama? La osadía de decir que los únicos salvos eran los que a los que vino a buscar Yeshua, porque sé de varias personas que vinieron y después se fueron diciendo que tú tenías la osadía de decir que no todos eran salvos. Generalmente hay una cosa que tenemos que aceptar. Dios eligió a un pueblo escogido. Podía haber ido a la India a haber agarrado los indios, no los agarró. Podía haber ido a China, agarrarlos, no los agarró. Él agarró una persona en particular, que era uno de los descendientes de Adán y Eva, lo agarró a Abraham, y a partir de Abraham creó una nación completa. Abraham entraron alrededor de 70 y pico de personas, entraron, ¿dónde? En Egipto. Y de ahí salieron casi 1,5 millones de personas que después se convirtieron en varios millones y estuvieron en todo lo que hoy conocemos como Israel. Esas personas fueron su pueblo amado. ¿Él quiere a las demás personas? Sí. Muchas de estas personas alrededor del mundo siguen algunos de los mandamientos y serán juzgados por sus obras. Es importante, nadie va a ser juzgado por su gracia, van a ser juzgados por sus obras al final de los tiempos. Entonces, si eso nos dice que tenemos que hacer qué y tenemos que saber qué, que practicar las leyes es necesario. Hay 110 leyes que se refieren exclusivamente a qué. Mandamientos. Hay 110 mandamientos que se refieren exclusivamente a qué. ¿Alguna idea? A las cosas. A todo lo que tiene que ver con los sacrificios. Esos fueron eliminados porque Yeshua, se le concedió el derecho de perdonar pecados, por lo cual no tenemos que volver a hacer eso. Y también las oraciones de los santos, incluyendo las súplicas de los judíos, ellos mismos se van haciendo ayuda y van limpiando sus pecados. ¿Okay? Recuerden, ¿cuáles son las 27 diferencias con el cristianismo gentil? Estamos poniendo diferencias entre los judíos mesiánicos o judeo cristianos con los cristianismo gentil creado por Pablo y otras personas que con la iglesia romana falsificaron lo que Yeshua había predicado. Hay un solo Dios, no 3, no 4, no 5, no 6, uno solo. Ese Dios se llama Elohim, creó el universo en el año 3960 a.C. y su nombre es Yahweh. Ok, la pregunta es, este nombre es simplemente un nomenclativo, una nomenclatura que se usa históricamente para denotar las 4 leyes, 4 letras que pertenecen al nombre de Elohim en hebreo. No necesariamente así se escribe, es simplemente para reconocer esas 4 letras. Se llama tetragrama y se pronuncia así, Yahweh, Yahweh. Es indivisible, no está dividido en 2 o 3, es uno solo. La teoría de la Trinidad es falsa, fue inventada en el 325 en el concilio de Nicea. 2. Yeshua significa salvación, no es Yahshua, no es Yahshua, es Yeshua. Lo máximo que pueden decir a alguien es Yeshua. Yehoshua, que es el nombre que es el nombre correcto. No empieza con A, empieza con E, el sonido. Es el Mesías de Israel, no es Dios, nació en el año 2 a.C. en la fiesta de Sukkot y murió el lunes 14 de abril del año 32 en fiesta de Pesach, cumpliendo Deuteronomio 18. ¿Qué decía Deuteronomio 18? Decía, voy a enviar una persona de la misma estatura que Moshe. No puede ser que enviaron a Moshe y enviaron a Dios.
La estatura sería diferente. Entonces, Un profeta. es un profeta que va a ser enviado. A él tienen que hacer ¿qué? Oírlo. Escuche sus palabras. Fue lleno del Espíritu de Elohim en su bautizo, con poder de perdonar ya pecados y sanar. No es que él murió para perdonar pecados, él ya los perdonaba. Él decía, tus pecados son perdonados. Entonces, ¿para qué murió? Para perdonar pecados. Él murió para mostrarnos que nosotros vamos a resucitar. Y que Dios le dio la potestad de resucitar. Tercero, la teoría del nacimiento virginal es falsa. No hubo caos, censo ni matanza inocente. Los libros de Lucas y Mateo, capítulo 1 y 2, no existían en el original del Nuevo Testamento en griego. ¿Cómo lo sabemos? Los primeros judíos cristianos lo dijeron. No usaban primera de Mateo y segunda de Mateo, no usaban primera de Lucas, primera de Jesús. El propio Marción no usaba tampoco esos textos. 4. El Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, es la manifestación de Yahweh, es su poder, no otra persona adicional. Seguimos con la diferencia. El número 5, hubo dos creaciones. Hemos visto que somos de la segunda creación de Adán y Eva, y solo los elegidos tienen alma viviente en Génesis 2.7. Lo dice muy claramente. Véanlo, Génesis 2.7 dice solo los elegidos tienen alma viviente. Número 6, la Biblia fue alterada, especialmente en el Nuevo Testamento en griego, pero nosotros lo basamos en los sociales del año 340, que es el más antiguo, especialmente el Código Sinaitío. Pero el Código Vaticano, nadie está 100% seguro de ello. Ellos lo tenían escondido, pero el alejandrino también es de esa época. Contiene 55.168 palabras menos, o sea, 84 páginas, que le pusieron adicional que no pertenecen. Y también tenemos la Septuaginta. Tenemos el original y hoy por hoy tenemos también los rollos del Mar Muerto que nos muestran los originales de lo que era la Biblia hebrea. No hay nuevo pacto. El pacto del Sinaí sigue vigente, o sea, los 613 mitzvot de Elohim en la Torá. Eso está en Mateo 5.17. Yo no voy a obregar, no vengo a... Hay una cosa interesante, no vengo a eliminar la ley, y todo se va a mantener hasta el final de los tiempos. Si usted está viendo este video, si usted está viendo, ustedes están aquí, todo significa que el mundo no ha acabado, y mientras el mundo no acabe, la ley sigue vigente. Tenemos 1 Juan 5.2, Apocalipsis 14, que ya lo habíamos leído. Una cosa importante, el nuevo pacto que supuestamente está en Jeremías es al final de los tiempos. Solo cambió, 8, solo cambió el pacto de sangre en Zacarías 3.9, y solo los mandamientos del templo no se practican hoy por hoy, son 110 de ellos. ¿Por qué no se practican? Pues no tenemos un templo y no matamos a ninguna oveja ni matamos a nadie. Siguen estando allí. Sigue estando allí. El texto no ha cambiado. Exacto. Lo que ha cambiado es su utilidad, la uso. Yeshua le fue dado autoridad para perdonar pecados, y él lo dijo muy claramente. Me fue dada autoridad para perdonar pecados. Vamos entonces al 9. No existe el pecado original. Si ustedes han mentido descaradamente que existe el pecado original, no lo hay. Usted no es culpable de nada hasta que usted cometa un error. Nadie es culpable de los pecados de otras personas. Ni los padres, Ni los padres de los hijos, ni los hijos de los padres. Nadie es culpable. Vamos a la siguiente. Recuerda que estamos viendo la diferencia con el cristianismo gentil. El número 10. Solo hay 12 tribus de Israel y sus descendientes son los que se salvan. Yo no lo hice. Yo no inventé eso. Está en el texto. Lee el texto y se va a dar cuenta. Pues usted quiere pertenecer a ellos, lee el texto, aprenda los mandamientos, aplíquelo, y Elohim lo convencerá a usted de convertirse en alguien que vale la pena convertirse. Si no eres judío por padre, tribu de Judá o Leví o Benjamín, tienes que ser descendiente de la casa de Israel, de las 10 tribus. O sea, tienes que haber venido de descendencia del Mediterráneo. Exacto. Como habíamos visto. Ok, número 11. Tu prójimo es tu hermano de fe que practica la ley de Moshe. Eso está en Deuteronomio 7.9 y Apocalipsis 14.2. ¿Cuál es mi prójimo? La persona que practica. El que no practica los mandamientos es realmente una persona que conozco. Es el amigo, es el cartero, es el lechero. Pero cuando ellos practican los mandamientos de Elohim, es mi hermano y mi hermana. Lo dijo él claramente. Él no dijo, mi mamá está afuera, y estaba afuera su madre y sus hermanos, y dijo, estos son mis hermanos y estos son los que practican la voluntad de Dios. Todos los mandamientos, decretos y ordenanzas provienen del Decálogo. Todos. De 10 mandamientos están
Todos esos 613 son a compendio de estos mandamientos que existen en la Torá, los 5 primeros libros del Pentateuco. El número 13 es que no usamos nombres falsos. Yahshua y Hashem, el nombre, no lo usamos. Ahora, respetamos a quien los usa. Si usted los usa, perfecto. Pero no entremos en contienda con usted. De los 27 ahora vamos al 14. Aprendemos a distinguir entre los 648 veces que la palabra mala traducción de Curio como Señor aparece. Las formas básicas son Adonai, hay 267 de ellas, Maestro 248 y Señor, porque eso confunde y hace que Yeshua parezca Dios y Yeshua no es Dios. Entonces, usted tiene algún problema, busque directamente respuesta en Torah y sabrá cuáles son los originales. Los tenemos todos ahí escritos para que usted no tenga que matarse mucho. Recuerde, en la quinta practicamos la tevilá. Ese arrepentimiento genuino, tiene que haber arrepentimiento genuino y se realiza en nombre de Yeshua. Y siempre lo hacemos en la congregación, después que la gente hace las fiestas. ¿Por qué? Para que él pueda sentirse realmente transformado. De nada sirve lavar a una persona 1000 veces si al final no hay transformación ninguna dentro. Amén. 16. Seguimos halajá judía, sí, pero solamente el Mishnah no la quemará. 17. Observamos las fiestas del Eterno, que están en el Levítico 23, el Shabbat, que es 52 veces al año, instituido en Éxodos, el Pesach, el Hamazó, primicias, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. Número 18, observamos la alimentación kosher, sí. Dejamos de comer originalmente cosas que dice claramente que no debemos comer. Ningún pez sin escama se puede comer. Eso incluye, y sin aleta. Eso incluye los camarones, eso incluye los pulpos, incluye un montón de los moluscos. Es una forma de vivir. Él le da para usted una mejor forma de vivir, usted tiene que agarrar. ¿Ok? En Levíticos, eso está en Levíticos 11, si quiere hacer la alimentación cosa. En 19, observamos los mandamientos de la recordación. Todos usamos zig-zig y todos usamos mesusa. Eso nos recuerda sus mandamientos. Observamos el diezmo, la ofrenda de Sedaká, obras de justicia. Usted no lo hace, porque usted está en una iglesia, tal vez, en una congregación, donde el pastor tiene 46 casas, 15 carros, un avión, etc. No lo dé. Vaya a una congregación donde la gente realmente utilice el dinero para algo de la propia familia. No esté en un lugar donde todo el mundo se está haciendo rico simplemente por aplicar. Esto es gratis. La Biblia, hoy por hoy, está siempre... Un cumplimiento de algo, de una porción. Exacto, pero está siempre aquí. En internet, usted lo puede buscar en su celular. Ahora, el problema es cómo lo aplica. Si usted está en una congregación, debe lo suficiente para esa congregación para que la congregación pueda ser beneficiada. Usted no quiere dar. Tranquilo, quédese en su casa. Puede ver, hay buenas cosas en Netflix últimamente. 21. Hasatán es el acusado. Todo el mundo le culpa a Hasatán de todo. Hasatán es el enemigo número 1 por cuestión. El Hasatán solo afecta a aquellos que no tienen alma viviente. Nosotros tenemos alma viviente, no nos afecta lo más mínimo y no nos metemos con el Señor de los cuernos. 22. No practicamos la fiesta del mundo, no practicamos ni Navidad, ni Carnaval, ni Semana. Nos ahorramos un montón de dinero. No tenemos que regalar a nadie durante ese periodo, ni tenemos que salir durante ese periodo. Eso es fantástico. Adicionalmente ¿para qué tenemos que practicar? Si todos son falsos. 23. ¿Celebramos los cumpleaños? Sí. Hay gente que dice que no se celebran los cumpleaños. Disculpen, lean la Torah. Lean la historia de todas las personas en la Biblia y todo el mundo celebraba cumpleaños. Cada 2 años, que era el destete de los niños, Abraham celebraba los 2 años que tenía el niño. Así que sí se celebran cumpleaños. 24. Celebramos la fiesta no levítica, Purim y Hanukkah, que compartimos la fiesta nacional de Israel, porque son fiestas nacionales de Israel. Purim y Hanukkah. Hanukkah está en el segundo de Macabeos, que no está en nuestra Biblia porque un señor llamado Lutero no le gustó. Pero a nosotros no nos importa lo que Lutero diga. Lutero no era amigo mío, no era persona que yo conocía, no me llevaba, no me pagó nada en su vida, así que no tengo que obedecerlo. Yo obedezco lo que estaba en el original. En la Septuaginta aparece primero y segundo de... En el código sinaítico aparece primero y segundo de Macabeo. Así que yo me leo Macabeo y sé que la fiesta de Hanukkah existe.
¿Celebramos ritos de transición de la vida? Sí. La presentación de los niños, el Brit Milá, la Bat Mitzvah, el Kupá, que es la boda, y el Kadish. Todos tarde o temprano nacemos y morimos y tenemos que celebrar esas cosas maravillosas que Elohim nos ha dado. Y no predicamos a los judíos. Ellos ya están en el camino correcto, ¿para qué perder tiempo? Además dice, claramente, hasta el propio Pablo en Romanos lo dice, ellos van a llegar un momento en que serán convertidos cuando vean al Mesías venir por segunda vez. Al que traspasaron. Y por último, no seguimos a Pablo, seguimos a Yeshua. Respetamos a Pablo porque reconocemos solo las 6 cartas auténticas que escribió: Romanos, 1 de Corintios, Gálatas, Filipenses y 1 Tesalonicenses. ¿Por qué solo esta? Porque eso es lo que nos dicen los eruditos. Para algo tenemos gente que estudió, que sabe lo que dice. Esa persona claramente encontraron, y hasta en su tiempo los padres de la iglesia dijeron claramente que las demás cartas no eran de él. Hasta Marción, que era un fanático de Pablo, dijo que esas cartas no eran parte de él. Entonces la pregunta es, pon directamente la última. Comente y suscríbase a nuestro canal en YouTube. Recuerde, somos Boa Ministry, lo que quede, judíos mesiánicos, Netzarim, no cristianos. Y estamos siempre para oír sus comentarios. Gracias.